pienso en dos cosas. La primera, que nos queda un poco en el futuro para este panel, que nos ocupa, digamos, más el presente, es el tema de la autonomización vehicular, definitivamente. Varios de nosotros estamos convencidos de que se viene, pero es tema para otro panel. Y la otra gran revolución tecnológica que va a afectar al transporte es básicamente la existencia de estos aparatitos que todos tenemos en el bolsillo, que nos permite, digamos, un nivel de generación de datos, de compartir datos, de utilizar esos datos sin precedentes, ¿no? Incluso hay nuevos servicios, veíamos a Matías Weiss de Uber hace un ratito, que están sostenidos sobre la mera existencia de este aparatito, ¿no? Y sin duda, estas tecnologías nos brindan una cantidad de oportunidades para mejorar la gestión, la operación, el control, la fiscalización del transporte urbano, pero también, sin duda, nos provocan algunas incertidumbres o algunos desafíos. Yo coincido con lo que se dijo en el panel anterior, nunca hay que embelezarse con las tecnologías, porque, por ejemplo, la tecnología del automóvil fue una de la cual nos enamoramos en algún momento y después hubo que revertir sus efectos por haberse tomado como la única tecnología posible, ¿no? Y sin duda, decía, estas tecnologías nos brindan un montón de oportunidades, sobre todo las que tienen que ver con esto de los teléfonos, de las movilidades compartidas, de la gran cantidad de datos que circula y que no aprovechamos del todo. Pero las tecnologías no son todo, hay condicionamientos sociales, condicionamientos culturales, en este momento, en esta coyuntura, económicos muy fuertes. Y entonces invitamos a este panel para, ustedes tienen ahí la consigna que nosotros le dimos a los panelistas para que pensaran hoy, así que no la voy a leer, pero tiene que ver con cuáles son las barreras que vislumbran, que observan, para que estas tecnologías desarrollen todo su potencial, ¿no? Así que voy a presentar al ilustre panel que nos acompaña. En primer lugar va a hablar Roberto Agosta, que es presidente de ACEIA y aparte docente de la Universidad Torcuato Di Tella. Me cambiaron el orden, vos estabas... Bueno, Gustavo Gené, allá, que es asesor de presidencia de Autopistas de Buenos Aires. Santiago Roca, gerente de Relaciones Públicas de Toyota, Argentina. Y Eva Jokanovic, directora general de Tránsito y Transporte de la CAVA. Este panel fue armado, digamos, con una intención que, digamos, por el lado de Roberto, bueno, Roberto es un poco un jugador de toda la cancha en realidad, pero lo llamamos más para aportar una mirada más integral, más académica, desde la planificación, desde su experiencia académica y de consultor, como darnos esa mirada más de panorama integral. A Gustavo y a Santiago nos interesaba que nos aportaran las miradas sectoriales, digamos, tanto por el lado de la infraestructura como por el lado de la operación. Y en el caso de Santiago también, bueno, los grandes cambios que está sufriendo la industria automotriz y cómo se ven en el futuro. Y Eva, desde el lado de la política pública, digamos, cómo conjugar todos esos elementos y digamos, proponer una mirada desde el Estado, ¿no? Desde la gestión. Así que ya saben cuál es la pregunta, tienen 5 minutos para hablar cada uno idealmente, ¿los voy a controlar? Sí, yo les voy avisando. Y empieza Roberto. Bueno, sí, yo cuando me invitaron al panel, cosa que agradezco muchísimo, por supuesto, me pareció que tal vez yo podía dar más específicamente una visión desde el planeamiento de transporte, que normalmente se habla de la tecnología y se la vincula a los sistemas de ruteo, a los sistemas de más eficiencia en la operación de los servicios, que es un poco donde estaba concentrada la consigna de Florencia. Pero bueno, me pareció que a lo mejor podía dar alguna opinión sobre el tema planeamiento. La verdad es que yo no lo puse con todo el énfasis que lo voy a decir ahora, pero hace mucho más de 10 años
que sabemos que tenemos tecnologías como los teléfonos celulares, ahora con GPS, para conocer los patrones de movilidad en las ciudades, que son infinitamente mejores que cualquier otro tipo de tecnología para los efectos de planeamiento. Y me parece que me parece un poco increíble, digamos, que no esté generalizado el uso de esta información para propósitos de planeamiento. No es que no haya habido estudios usando ruteos con celulares. Ha habido estudios usando ruteos con celulares, pero muy pocos en relación a los que podría haber. Ustedes piensen que en los trabajos de planeamiento, aún yo todavía en la universidad, explico cómo se hace una encuesta de origen y destino domiciliaria. Y esto es una cosa, pero que la tenemos que ver prácticamente antediluviana en este momento. No puede ser. No puede ser que nos conformemos en un área metropolitana como Buenos Aires con tener 15.000 encuestas y pensar que eso es mejor como representativo de la movilidad del área que tener información de millones de teléfonos celulares con todas las cuestiones que hay que resolver, ¿no? No es que sea una cosa directa, es que hay una serie de cuestiones técnicas que no importan en este momento. Entonces, a mí me parece que tenemos que dar un salto conceptual ahí, como puse ahí, en la forma en que obtenemos información para planeamiento. Quiero concentrarme en esto, después podemos hablar de otros temas si querés, Victoria, Florencia, pero quiero concentrarme en esto. Creo que tenemos que dar un salto conceptual, animarnos de la charla con funcionarios. Uno siempre escucha, bueno, pero esto tiene la precisión. Bueno, la precisión es infinitamente más que 10.000 casos en un área metropolitana de 15 millones de habitantes. Es infinitamente mayor. Entonces, el llamado es un poco a tomar conciencia de esto. De nuevo, si pensamos en términos de historia, los primeros ejemplos de traqueo de viajes con celulares tienen alrededor de entre 10 y 15 años, digamos. En MIT se estaba haciendo esto en el año 2007, o sea, antes de la existencia del iPhone y del GPS en el celular, porque se hacía con las celdas del teléfono celular. Entonces, ese es un poco el concepto. Te tomo menos de 5 minutos. Si querés, después hablamos de algún otro tema y me das los minutos que me faltan. Bueno, muy bien. Efectivamente, era como yo decía, Gustavo es nuestro segundo expositor, así que te dejo la palabra. Hola. Muchas gracias, buenos días. Gracias a la Fundación por la invitación, en nombre de AUASA, en nombre de Víctor Elcacir, su presidente. Y bueno, desde el punto de vista de lo que es Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima, una rapidísima presentación. Opera 2 concesiones, la de la autopista Buenos Aires-La Plata y la del sistema vial integrado del Atlántico. Dada esa condición, es el concesionario con mayor longitud de trazas bajo operación. Es una empresa formada en 2013 y que asumió en 2013 la operación de la Buenos Aires-La Plata y en el 2016 la del corredor del Atlántico. Dentro de la pauta o de la inquietud planteada para este panel, bueno, yo diría, como concesionaria lo que propendemos es a cumplir con uno de los objetivos principales, que es dotar de agilidad y seguridad al viaje, lograr que el usuario se desempeñe con las mejores condiciones de operación y de funcionamiento, basados en 3 pilares. En un pilar de inversión tecnológica muy fuerte desde el momento de la toma de posesión. Es una empresa joven, aunque tomó concesiones privadas anteriores, con acento también en procesos para la operación, administración y mantenimiento. Estamos certificados en calidad ISO 9001 y con acento en seguridad vial, en la cual se ha trabajado mucho y
se cuenta con la certificación de ISO 39001. Ya yendo a acciones concretas y aprovechando el tiempo disponible, diría que fuimos por 4 acciones principales. Una, la potenciación de las vías automáticas. Se ampliaron significativamente la cantidad de vías disponibles en la Buenos Aires-La Plata y se implementaron por primera vez, aunque parezca increíble, desde 2017, vías automáticas en el corredor del Atlántico. Es decir, que por ese lado propendemos y acompañamos la política de la red de autopistas en cuanto a la potenciación de las vías automáticas. AUBASA está incorporada a la red nacional de autopistas con todas las sinergias de funcionamiento y la potenciación que ello implica. Se mejoró tecnológicamente en cuanto a al cambio total de los dispositivos de lectura de telepeaje, y AUBASA fue pionera en lo que fue la implementación del prepago, destinado a un segmento que al no ser usuario de tarjetas de crédito, se veía dificultado, tenía una barrera para el acceso a las vías automáticas. Es una modalidad que después el resto de las autopistas de la red la tomaron, pero es una necesidad que se detectó y se implementó muy prontamente desde la toma de posesión. En cuanto a lo que es la seguridad vial, se reconvirtió tecnológicamente el centro de monitoreo que está ubicado en el peaje Hudson, dotándolo de las mejores condiciones tecnológicas, y se cuenta con 360 cámaras instaladas a lo largo de la traza que permiten una visión total de los puntos de la traza de la Buenos Aires-La Plata, y se está comenzando con la inversión tecnológica que obviamente es más demandante por la longitud de la traza en lo que es el corredor del Atlántico. Como comenté antes, se mejoraron los procesos de asistencia, control y seguridad vial, y se encuadró a la empresa bajo normas ISO y se certificó. Y se trabaja en conjunto, más allá del proceso de instalación de cámaras, a lo largo de la traza del corredor atlántico, con las diversas localidades, con los diversos municipios que están a lo largo de la traza, con la instalación de cámaras en cada uno de los accesos a las localidades de la costa atlántica, que están integradas al anillo digital de seguridad. Con respecto a otra de las ideas fuerza de la postulación o del planteo del panel, se efectivizó hará 1 año y medio un convenio gratuito con Waze, que es un convenio de doble vía, digamos, muy útil para AUBASA y muy útil para Waze, que permite a AUBASA poner en conocimiento muy expeditivamente y en línea a los usuarios de nuestras trazas acerca de las condiciones, desvíos, cierres, reparaciones, etcétera, que se estén realizando en la traza. Y por otra parte, nos permite a nosotros como concesionarios potenciar muchísimo la disponibilidad de información provista en línea y aprovechando la facilidad tecnológica de los celulares por los mismos usuarios que se están trasladando a través de la traza. Eso tiene, como decía Roberto, creo que una utilidad infinita, ¿no? Recién estamos un poco con los palotes de este proceso, pero nos permite definir zonas de congestión, zonas de riesgo vial, es decir, un montón de información que puede ser utilizada en forma muy positiva para planeamiento de obras, para planeamiento de la operación, etcétera. Bueno, creo que cumplí con la pauta de los minutos y
Bueno, agradezco la participación. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con Santiago Roca. Buen día a todos. Bueno, primero le quiero agradecer a la Fundación por invitarnos a participar de este foro. La verdad que es siempre interesante estar en un espacio de intercambio entre el sector público y privado con un tema tan importante como el transporte que nos involucra a todos, todo el tiempo y todos los días. Me pareció interesante también el enfoque del primer panel, cuando hablaban del futuro del empleo, y hablar de transporte y tecnología nos lleva inmediatamente a hablar también del futuro de la movilidad. O sea, obviamente en todo esto estamos cruzados por el futuro, pero no es un futuro de acá a 40, 50 años, sino que es ahora, en lo que tiene que ver y ya yendo concretamente a la responsabilidad que le compete a la industria automotriz. Estamos en un momento histórico de transición y de cambio, así como hace 100 años en las principales ciudades del mundo tuvimos que empezar a cambiar carruajes y caballos por vehículos de combustión interna. Obviamente todo eso llevó a una transformación urbana, todo eso llevó a un cambio en la vida de las personas. En este momento estamos en un momento de transición, creemos que muy parecido, con la diferencia que, por supuesto, por la tecnología que tenemos hoy, esos tiempos se aceleraron. La visión que tenemos como industria es que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver más cambios que en los últimos 100, donde básicamente el auto que manejamos hoy es muy parecido al auto que se inventó hace 100 años. Acá, obviamente, entra en juego la tecnología. Hay un acrónimo que seguramente lo escucharon que usa la industria automotriz para referirse a todo este cambio que está viniendo, que es CASE, que tiene que ver con la conectividad, con la autonomía, con los vehículos compartidos y con la electrificación, por las letras de cada palabra en inglés. Y a veces uno cuando lo escucha dice, bueno, pero todo eso pasa en el mundo desarrollado, pasa en otros lugares. Claramente las decisiones de la industria, la planificación, lo que viene se toman en los países centrales, pero en corto tiempo esa tecnología termina cayendo también en nuestros países. Y estamos convencidos que ya empezamos a transitar ese camino de conectividad con la tecnología que hablaba Florencia recién. Por ejemplo, hoy todos tenemos un dispositivo que nos permite conectarnos, nuestros vehículos los empiezan a incorporar también. El tema de la autonomía es para un panel aparte, pero bueno, ahí un poco resumiendo la visión nuestra. No sé si saben, hay como 5 niveles de autonomía, donde el 1 es el básico con conducción manual, el 5 es la conducción autónoma total. Nosotros como compañía creemos que todavía no está la industria, ni la sociedad, ni la comunidad para pasar del nivel 4, que es una autonomía asistida, pero siempre con cierto control del conductor. Eso se desprende un poco también de la filosofía que históricamente tuvo Toyota, que es la palabra japonesa Shidoka, que representa tecnología pero con un toque humano. También es para otro panel y he escuchado con mucha atención en el panel anterior el tema de la tecnología y el impacto en los empleos, ¿no? Y qué va a hacer la tecnología en el futuro con el trabajo, qué va a pasar con las personas. Bueno, claramente ahí la visión nuestra también es, tenemos que seguir teniendo el foco en las personas, no olvidarnos de las personas, que somos los que hacemos las cosas. Las personas hacen la tecnología y en definitiva somos nosotros los que vamos a decidir qué va a pasar con la tecnología. Pero bueno, para el tema de la automatización creemos que a nivel mundial falta todavía un poco, si bien la tecnología ya está, pero empiezan a jugar otros valores, como toma de decisiones. ¿Qué directiva se le carga a un vehículo cuando tiene que haber de por medio un dilema moral para tomar una decisión? Ahí nos parece que hay una discusión que es mucho más filosófica que tecnológica, porque claramente la tecnología para la autonomía ya está. De hecho, un ejemplo, y perdón la autorreferencialidad de nuestra empresa, pero el año que viene, en los Juegos de Tokio 2020, Toyota va a tener un rol preponderante en lo que es la movilidad y va a haber vehículos autónomos para mover a todos los atletas y a todos los participantes de la Villa Olímpica al estadio, dentro del estadio, y eso va a ser totalmente autónomo, pero con medidas de seguridad extremas donde no se van a pasar los 30 km por hora y donde al lado del panel de control de cada vehículo va a haber una persona por si pasa algo. Entonces, la tecnología está, pero todavía no sé si como personas y como sociedad estamos preparados para ir a la autonomía plena. El punto que sigue tiene que ver con la S de case, que en inglés es share, y que tiene que ver con los vehículos compartidos. Ahí creemos que hay un punto central donde el mundo ya está avanzando en ese sentido, donde en Argentina estamos dando pasos más tímidos, pero bueno, se está avanzando. Por suerte en los últimos años aparecieron muchas alternativas de vehículos compartidos, de sistemas de bicicletas compartidas, de sistemas de monopatines eléctricos compartidos, donde por supuesto todavía es muy incipiente, falta mucho, pero bueno, claramente la tecnología está para que eso sea posible. Creo que el gran cambio que tiene que tener es más cultural, ¿no? De cómo nos movemos. O sea, si
creo que casi todos, si venimos lejos del centro y nos acercamos al centro, venimos con 1 o 2 personas arriba de un vehículo, lo cual no tiene ningún sentido y pierde una eficiencia absoluta, donde estemos colapsando las autopistas con vehículos para que lleven a una sola persona y terminen 8 o 10 horas estacionados en un estacionamiento, entonces esa persona trabaja o hace otras cosas para después volver. Ahí claramente hay un desafío muy grande de cómo se integran el sistema de transporte público con las distintas alternativas o iniciativas de movilidad, que pueden ser públicas, pueden ser privadas. Ahí lo importante es que haya una integración total para que esos sistemas de movilidad puedan ser eficientes, puedan ser limpios, puedan bajar los niveles de contaminación, puedan hacer que todos nos movamos mejor. Y bueno, creo que ahí está el nudo, el principal desafío que tenemos como sociedad y como comunidad, sobre todo en Argentina en los próximos años, pero lo más interesante es que esa tecnología ya está. Y ya está habiendo iniciativas todavía muy incipientes, falta mucho, falta que se integre con el transporte público, pero bueno, ese camino ya está trazado y es para donde está yendo la industria. Y por último, el tema de la electrificación, que nos parece central. Ahí, por suerte, la industria automotriz a nivel mundial ya tomó una decisión y es irreversible. El combustible fósil se está muriendo y va a desaparecer. O sea, está empezando una etapa nueva que para algunas empresas, proveedores de dispositivos de movilidad, ya miren, ni hablo de autos porque en el futuro claramente el negocio y la industria pasa por otro lado. Hace 2 días terminó en Tokio el Salón del Automóvil, que es el que marca un poco las tendencias de lo que viene en la industria, y por suerte en los stands ya casi no había autos. Donde antes discutíamos si iba a tener un motor V6 o un motor V8 o qué prestación iba a tener ese auto, hoy en esos salones se está hablando de ciudades inteligentes, de dispositivos de movilidad, de formas de moverse con el foco puesto en las personas. Obviamente uno escucha y ve lo que pasó ahí y parece un futuro muy lejano para nosotros, pero esas tendencias, más temprano que tarde, terminan llegando a nuestro país. Y ahí el tema del transporte compartido y de la movilidad puesta en el centro, la persona y no el vehículo, es lo que está viniendo. Y ahí la electrificación, como último punto de este acrónimo de CASE, también es importantísimo porque ya toda la industria está mutando a vehículos más limpios. Será para transporte de última milla un transporte eléctrico de batería, de menor autonomía, que se puede compartir. Será para un transporte de pasajeros o de carga que necesitan mucha potencia y grandes distancias. El hidrógeno, que carga el vehículo de hidrógeno, hace una electrólisis inversa y la única emisión que larga es vapor de agua. O será lo que nosotros estamos apostando ahora en Argentina, que son los vehículos híbridos, que no son 100% eléctricos, pero creemos que es el camino de transición ahora, porque Argentina todavía tiene ciertas restricciones con lo que tiene que ver con infraestructura de carga. Pero bueno, la industria está apostando al vehículo híbrido que combina un motor de combustión con un motor eléctrico. Quizás lleve un poco más de tiempo en nuestro país, pero el camino ya está marcado y el camino de la electrificación y del cambio de matriz energética ya empezó. Y creemos que ya en 20 años, quizás 30 años, para nuestros hijos o nuestros nietos sea una rareza manejar un auto impulsado por combustible fósil. Así que bueno, ese es un poco el panorama donde nos parece que el centro está puesto en cómo integrar el transporte, que sea un transporte compartido, que haya una interacción entre lo público y lo privado y básicamente para lograr mayor eficiencia y menores emisiones para la comunidad en general. Bueno, muchas gracias, Santiago. Le dejo la palabra a Eva. Bueno, buenos días y muchas gracias también por la invitación al equipo de Fundación Metropolitana. La verdad es que también celebro estos espacios, siempre súper interesante intercambiar entre el sector público, el sector privado, bueno, y la comunidad, cuáles son nuestras ideas. En mi caso vengo a representar hoy el gobierno de la ciudad y lo que estamos pensando y las políticas en torno a lo que es tecnología de movilidad. De mi parte estoy convencida que la revolución de la movilidad se viene desde este lado, desde el uso de la información, el uso de los datos. Así que bueno, el principio era plantear barreras que hoy nos están impidiendo esta real transformación. A mí mucho no me gusta hablar de barreras, me gusta hablar más de desafíos o de oportunidades que hoy nos da la tecnología. Y en el caso de nuestra ciudad o de las grandes ciudades del mundo, creo que el principal desafío es justamente ese, que la tecnología no nos pierda el foco del modelo de ciudad que queremos.
tenemos mucha información y demás, pero cómo usamos esa información en función de lo que la gente espera o lo que nosotros esperamos para esta ciudad. O sea, no perder de vista el modelo de ciudad orientado en las personas, con una calidad de aire acorde a una ciudad habitable, con espacios verdes, con menor siniestralidad vial. O sea, lo que nosotros tenemos que es hacer un uso inteligente de toda esta información que nos está brindando la tecnología para alcanzar el modelo de ciudad que queremos. Por otro lado, el desafío que tenemos como gobierno es estar preparados para los cambios. O sea, no sabemos cuál es el próximo Uber, no sabemos cuál es el próximo monopatín que va a aparecer en la ciudad, porque estos cambios surgen y surgen rápido y disrumpen lo que estamos pensando a lo mejor o lo que tenemos planificado, pero tenemos que estar preparados para eso, para asimilarlos, para actuar a tiempo. Hoy desde la ciudad pudimos anticiparnos, por ejemplo, el caso de los monopatines está siendo bastante ordenado de la manera que han arribado a la ciudad, y eso es porque pudimos anticiparnos, porque vimos lo que estaba pasando en otras ciudades del mundo. En Europa el arribo de los monopatines fue bastante más caótico. En el caso de la ciudad de Buenos Aires nos pudimos anticipar. Cosa que a lo mejor no pasó tanto con Uber, que como se habló en el panel anterior, pero bueno, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, que esos datos que se generan por este tipo de movilidad sean abiertos. Como nosotros como gobierno brindamos datos abiertos de todos los servicios de movilidad que prestamos, también las empresas y quienes quieran operar en la ciudad, estamos pidiéndole que abran su información. ¿Y para qué abren esa información? Para que la puedan usar otras personas, pero principalmente para que vuelvan al usuario. El dato no es de las empresas, no es del gobierno, el dato tiene que ser de la gente. ¿Para qué? Para que puedan planificar sus viajes de manera más eficiente. Ese dato que hoy generamos como transporte público, dónde suben, dónde bajan las personas en el colectivo, en el subte, en el mismo monopatín, o todos los modos de movilidad que van a seguir llegando, el car sharing y bueno, todas las nuevas tecnologías que van llegando, que esa información pueda ser consumida por diferentes plataformas y que puedan volver a la gente en esto que significa que yo pueda saber cuál es la manera más eficiente de moverme según el viaje que voy a realizar. Así que me parece que como gobierno esos son los principales desafíos que tenemos, es gestionar este gran volumen de información que nos están brindando hoy las aplicaciones tecnológicas, devolvérselo a los usuarios. Y bueno, y por otro lado, como dijo Roberto, también nosotros somos quienes somos los encargados de visualizar hacia adelante cómo vamos a planificar la ciudad. Coincido plenamente que no podemos seguir pensando en planificar con métodos arcaicos ya a esta altura de seguir haciendo encuestas cuando tenemos tanta información disponible y podemos saber cada persona desde dónde y hacia dónde hizo cada uno de sus viajes todos los días. Pero bueno, todavía hay información que no nos brinda la tecnología, o sea, el motivo de viaje o el nivel socioeconómico. Bueno, se puede deducir, pero es un poquito más difícil, pero estoy convencida de que pronto lo vamos a hacer y creo que nos está dando muchísimas posibilidades toda la información que se está generando. Bueno, y por último, y para cerrar, también estoy convencida de que la movilidad del futuro va a ser compartida, va a ser bajas emisiones, va a ser autónoma, pero principalmente creo que la revolución viene desde este lado, desde usar de manera eficiente toda la información que nos da esa tecnología y devolvérsela a los usuarios, que también van a planificar sus propios viajes de manera mucho más eficiente. No subestimemos al vecino de la ciudad que no usa una aplicación o que la usa. El vecino de la ciudad cuando se da cuenta que esa información que le estamos dando es útil, comienza a utilizarla, que el servicio que estamos brindando es bueno, comienza a utilizarlo. Hoy para hacer cierto tipo de viajes en la ciudad, a nadie se le ocurre utilizar el auto porque sabe que con el Metrobús llega más rápido. Y eso no fue comunicación, eso fue demostración. Y creo que en el caso de la tecnología nos va a pasar lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Vamos a hacer, todavía nos quedan 20 minutitos, así que estamos tranquilos para hacer algunas repreguntas. Sigo el orden de las exposiciones. A Roberto le quería, vos bien decías, estamos usando métodos arcaicos para planificar cuando tenemos tecnología disponible hace rato ya. No es una cosa de Argentina tampoco, uno lo ve como poco desarrollado en general a nivel mundial, eso regional sobre todo. Y me preguntaba cuáles son para vos las formas, digamos, de sobrellevar esas barreras que hoy vemos que tienen que ver, bueno, con la propiedad de los datos, como decía Eva, es un tema más que relevante porque hoy los datos de nuestros celulares los tienen las compañías telefónicas, por tanto no es un dato al que cualquiera pueda acceder, hay cuestiones de privacidad y otras cuestiones que hacen que las cosas que están ahí para usarse uno todavía no les puede echar mano, digamos, o echar mano en la magnitud que debería. Entonces te quería preguntar cuáles eran para vos, primero las barreras, si estás de acuerdo con las que yo dije, si hay otras, y cómo ves el camino para efectivamente usar esa tecnología. Es una buena pregunta. Yo hace casi 9 años, y hace 10 que tiene esto, que estoy tratando de pelear porque esto se difunda. Así que es una muy buena pregunta. A ver, el tema de la privacidad de los datos está recontra resuelto, de la privacidad de las personas está recontra resuelto, porque los datos se anonimizan muy fácilmente, o sea, ese no es un problema. El tema de la propiedad de los datos sí, de hecho hoy se puede acceder, hay compañías telefónicas de teléfonos celulares que pagando, digamos, a uno le dan la matriz de origen y destino de un área, digamos, con ciertas limitaciones, pero no hay mucho acceso a los algoritmos por los cuales se llegó, con los cuales ahí hay un tema que valdría la pena poner algún esfuerzo en investigación, como para entender qué es lo que está detrás, para estar seguro de que la información es confiable. Pero claramente, digamos, esto existe. Yo creo que es muy fácil, a mí me molesta mucho cuando, digamos, enseguida todo el problema es el Estado, el gobierno, las autoridades que no se ocupan. Pero realmente es un tema que tiene que estar empujado del sector público, porque no hay de hecho el usuario de la información de planeamiento y los esfuerzos de planeamiento es el sector público esencialmente. Bueno, es la sociedad, pero digamos, en lo operativo es el sector público. Entonces yo creo que tiene que haber una clara política del sector público, que además es el gran beneficiado de esto, porque el uso de información de este tipo permite abaratar enormemente cualquier tipo de esfuerzo de planeamiento, permite estudiar cosas que hasta ahora no se podían estudiar, por ejemplo, digamos, tradicionalmente los estudios de planeamiento de transporte urbano se circunscribían a la hora pico del día hábil promedio, ¿no es cierto? Bueno, de esta manera podemos estudiar el sábado, el domingo, eventos masivos, en fin, cosas que 20 años atrás, no digo 50 que por supuesto, pero 20 años atrás estaban completamente fuera de la imaginación, no solamente del alcance, sino de la imaginación. Es decir, que pudiéramos planear un partido de fútbol, digamos, de gran afluencia, con la precisión que lo podríamos planear de esta manera, estaba fuera de la imaginación. Bueno, hoy es posible. Entonces a mí me parece que no hay como que yo, a lo mejor por las urgencias o por lo que sea, el sector público tendría que poner algún esfuerzo, que es absolutamente marginal, por otra parte, frente a las inversiones públicas, es completamente marginal, para, primero, generar más conocimiento y más, que no es tanto más lo que hace falta, porque ya digo, la información está procesada, pero más conocimiento para entender mejor lo que se está haciendo,
Y segundo, promover el uso de esto en los estudios. Y seguramente va a haber estudios que los primeros estudios saldrán mejor, después saldrán un poco más o menos, después saldrán un poco mejor y después saldrán... O sea, hay un esfuerzo, no es que el primero, pero también hay que experimentar en esto, porque si no es imposible. Si vamos a quedarnos con los métodos de mediados del siglo XIX esperando que tengamos todo perfecto, bueno, estamos perdidos. Yo creo que hay una oportunidad enorme realmente para mejorar el sistema, para entender mejor el sistema. Y creo que, y repito, lamento decirlo, porque me gustaría decir que no es el sector público, pero creo que realmente en este caso es el sector público el que tiene que impulsar esto a todos los niveles, ¿no? Nacional, municipal, provincial. En términos, vos comentabas el tema de la publicidad de datos. Yo creo que hay una asignatura pendiente, digamos, en general, en términos de publicidad de la información, que es la información sobre los proyectos que se llevan adelante. O sea, la información que está disponible normalmente es información que podríamos decir para difusión, digamos, para publicidad, si ustedes quieren. Pero a mí me parece que en general, ¿no? También no quiero generalizar, pero digamos como regla. Yo creo que, y el cambio de una administración creo que es una oportunidad propicia para decirlo, me parece. Creo que es muy importante que esté a disposición de los ciudadanos la información de los proyectos desde su concepción, los estudios de factibilidad, los costos de los proyectos, el desarrollo, el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de... Toda esa información es muy difícil de acceder hoy. No digo que no esté disponible, en algún caso estará más, en algún caso estará menos, pero es información hoy y es la información más básica y no hace falta mucha tecnología para tener eso. Lo que hace falta es una decisión realmente política de difundir los actos de gobierno genuinamente, no solamente por razones electorales, que está muy bien hacerlo, digamos, ¿no? Me parece que este es un momento propicio tal vez para llamar la atención sobre este tema. Creo que cuesta mucho cuando uno quiere, digamos, entender la lógica de un proyecto, entender cómo se tomó la decisión, entender los costos, los beneficios, las ventajas de un proyecto, obtener la información. Seguramente la ley de información pública permite que uno haga un trámite, me van a contestar eso a lo mejor. Puede ser, pero digamos, creo que esto no debería ser así. En otros países del mundo esto no es así. Esta información está disponible de manera espontánea, digamos, en la web. Digamos, me quedo con eso en cuanto a... Creo que es importante que haya información de viajes, por supuesto es recontra importante y me parece un avance bárbaro, pero creo que la información desde el punto de vista de la política pública, de entender las decisiones públicas, es tanto más importante que lo otro y me parece que este es un momento importante para llamar la atención sobre esto. No, totalmente de acuerdo. Se junta un poco con lo que hablaba en el panel anterior de cómo usar la tecnología, no para desarrollarla porque nos gusta o nos divierte ver aparatitos y hacer experimentos, sino para justamente democratizar el acceso, tanto sea planificando mejor, digamos un transporte más democrático, democratizando el acceso a la información pública, definitivamente ahí, eso ya no es un avance tecnológico, eso está absolutamente disponible y es muy barato, pero bueno, parte de otros condicionamientos. Totalmente, no es un tema de costo. Esto que digo no hace falta ni computación cuántica ni nada. Lo que hace falta es tomar una decisión. Primero hace falta que las cosas estén estudiadas, un pequeño detalle importante, y segundo que esto esté disponible después, ¿no es cierto? Pero por supuesto, no hace falta absolutamente más que eso. Totalmente. Yo sigo el orden, pero si quieren hacer algún comentario. A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración, por lo menos con lo que respecta al gobierno de la ciudad. Buenos Aires Data es una aplicación del gobierno en la que tienen información, acabo de acceder desde el celular para corroborarlo, administración pública, cultura, economía, obra, género, o sea, movilidad. Movilidad es uno de los puntos donde nosotros abrimos la información, pero toda la información que se genera desde el gobierno está abierta y está disponible de las obras y de todos los proyectos. Coincido, es algo que hace a la transparencia también del Estado, de nuestro trabajo todos los días. Coincido plenamente con Roberto. Nosotros trabajamos para
la gente, para los vecinos, para las empresas que quieran venir a instalarse en la ciudad y demás. Así que toda la información está disponible en un portal web abierto y no es publicidad ni campaña electoral. Esto es nuestro trabajo diario. Así que en el caso del gobierno de la ciudad, por ahí los invito a conocer el portal. Para mí es un ejemplo, al menos a nivel país, y que tomamos ejemplos de otras importantes ciudades del mundo en ese sentido. Gracias. Sí, bueno, iba a seguir el orden, pero ya aprovecho que tomaste la palabra y te pregunto a vos. Me pareció muy interesante esto que hablabas de cómo el poder público, digamos, tiene que tomar la iniciativa respecto de hacer cada vez más democráticos justamente los datos de las empresas, de cómo, digamos, me gustaría que hagas como un poquito más de hincapié en eso, de cómo son los, digamos, la forma en que lo piensan y las formas de implementación de, por ejemplo, si llega una empresa que quiere proveer un servicio de movilidad, sea el que sea, cómo encaran, digamos, ustedes la publicidad de esos datos, cómo los manejan, digamos, si pudieras ampliar un poquito esa parte. A ver, la parte más técnica, por supuesto que no la puedo explicar porque no es mi rubro, pero es muy interesante y es para una charla de este tipo. Como gobierno, la estrategia es que toda empresa nueva que se quiera instalar de tecnología, por ejemplo, empresas de monopatines, de car sharing y demás, como lo hacemos con las empresas de transporte público, con el dato de la SUBE, tiene que ser, y con ciertas consignas, ¿no? Porque obviamente está también la privacidad de la persona, tiene que publicar esa información que genera, tiene que ser pública. O sea, pública para qué tipo de herramientas, ¿no? Pública para la planificación, no pública para vender un dato de a dónde se está moviendo Florencia para ir todos los días al trabajo, sino pública para poder planificar en función de esa información. Como te dije, nosotros como gobierno tenemos la obligación de publicar nuestros datos. Todas nuestras bases de datos son abiertas. Lo que hacemos es establecer protocolos, yo te hablo pero en el idioma básico, pero protocolos de qué manera se publiquen esos datos, y eso se aprobó se está aprobando a través de una ley. Todavía la ley no está aprobada, por eso lo que hicimos fue adelantarnos a esa ley, que es una ley de dentro de la Ciudad de Buenos Aires, adelantarnos a esa ley para las empresas, por ejemplo, de monopatines. Hoy las empresas de monopatines que se quieran instalar tienen que darnos los datos y nosotros poder publicarlos a través de nuestra plataforma de datos abiertos. La idea que con esto, que si Waze, Google Maps o quien quiera utilizar esa información para el ruteo de viajes o demás, lo pueda hacer. Además, nosotros hoy tenemos público por supuesto, los recorridos de las líneas de transporte, las paradas, los tiempos de arribo de viaje, y Como Llego, por ejemplo, es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel país, pero no queremos que solamente sea Como Llego, la aplicación del gobierno de la ciudad, la que use esa información. Si Waze la quiere consumir, la puede consumir, incluso lo está haciendo. Movit, Google Maps, Transit, todas las aplicaciones de movilidad están consumiendo esa información que va, en realidad, no sé si tanto en beneficio del Estado, va en beneficio de las personas, que es nuestro objetivo, definitivamente. ¿Y han tenido alguna experiencia, digamos, de utilizarlo independientemente de la planificación de viajes, con cualquier plataforma integradora como Movit o Como Llego, la que fuera, para la planificación en sí de los servicios de transporte que tiene en cabeza la ciudad, digamos? Sí, claro. Toda la información que hoy nos brinda la SUBE se utiliza a la hora de planificar, por ejemplo, un corredor de Metrobús. Por supuesto, tenemos toda la información de los arribos de las personas en esos lugares. También estamos dotando de tecnología arriba de los buses para medir cómo conducen y dónde se presentan los mayores incidentes, no solamente los siniestros, los incidentes viales. Estamos en una prueba hoy en casi 100 colectivos, donde estamos midiendo cuáles son los puntos de mayor conflicto, por ejemplo, de bus peatón, para nosotros intervenir como estados en infraestructura o bien en herramientas de regulación hacia los conductores o hacia las empresas que prestan servicios de traslado, de transporte. Así que sí, se usa todo el tiempo y hay miles de ejemplos como estos.
Bueno, muchas gracias. Ahora sí sigo con el orden. Te quería preguntar a vos, Gustavo. Bueno, nosotros desde la Fundación saben que un poco la razón de ser es lo metropolitano justamente, y siempre machacamos sobre las dificultades que tiene no tener una autoridad metropolitana, una planificación metropolitana, una gestión metropolitana. Y el sistema de autopistas es un sistema eminentemente metropolitano, digamos, no existiría si así no fuera. Y quería saber si tenían si tenías alguna reflexión, digamos, de alguna barrera que se haya presentado por no contar nosotros, digamos, con una planificación de la movilidad a nivel metropolitano y esta sectorización de la que siempre hablamos, digamos, de que se planifica tránsito por un lado, transporte público por el otro, y atomizado en una multiplicidad, digamos, de organismos que tienen alguna injerencia en ese sentido. Quería saber si tienes alguna reflexión en ese sentido. Sí, mira, creo que es un tema complejo, un tema que viene de mucho tiempo. Una de las pautas que se planteaban para discusión en este panel era desalentar el uso del automóvil. Y la verdad que creo que hay que ir hacia un uso compartido, pero hoy por hoy todavía es difícil desalentar el uso del automóvil como forma de acceso al área metropolitana. Básicamente porque el proceso que debe existir de mejora en la confiabilidad y en la disponibilidad de transporte público todavía tiene mucho por recorrer. Entonces, a ver, básicamente tengo que tener un medio de transporte que me permita llegar en el tiempo y con la seguridad que me puede brindar el uso de mi automóvil para acceder a la ciudad. Les planteo el caso de Buenos Aires-La Plata. Durante muchísimo tiempo el tren ni funcionó como alternativa. Volvió a funcionar como alternativa, pero todavía por ahí sin la frecuencia necesaria como para hacer que una gran cantidad de gente se movilice a través del tren. Está el fenómeno en cuanto a transporte compartido de todos los servicios de combi, que son una característica de esta concesión, pero para mí la principal barrera para optimizar el uso del automóvil para acceder como única alternativa está dada en el desarrollo de un transporte público aún más confiable, más certero y eficiente. Y en ese sentido, bueno, hubo algunos ejemplos de intervención en autopistas, por ejemplo, con carriles exclusivos para el transporte público. No es el caso del Eje Sur, pero ¿cómo ves ese tipo de iniciativas, digamos, la hemos llamado Metrobús metropolitano, pero puede llamarse de cualquier manera? A ver, una parte anterior de mi experiencia, fui director de Administración y Finanzas de Autopistas Urbanas antes de estar en Aguasa y me tocó, en suerte, dentro de un montón de obras que se hicieron, la construcción del carril exclusivo en la 25 de mayo. Y un golazo, la verdad, un golazo. Porque tal como el Metrobús en diversas avenidas importantes de la ciudad y yendo hacia localidades de la provincia importantes, permitió justamente hacer competir, y en muchos casos competir en forma ganadora, la utilización del transporte público como alternativa al uso de auto. La verdad es que dio una fluidez extraordinaria a trayectos que antes eran muy tortuosos. Entonces sí, la verdad es que sí, es una decisión de política pública del gobierno de la ciudad que fue ejecutada en buenos términos y que creo que fue de una gran utilidad.
son herramientas justamente un poco para lo que hablaba antes, ¿no? Volver a dotar al transporte público de ciertas bellezas que el tiempo y la falta de desarrollo le ha hecho perder. Muchas gracias. Y por último, que ya nos queda poquito tiempo, le quería preguntar a Santiago, me interesa mucho el ítem, creo que era el primero o el segundo, que puntualizaba sobre la falta de articulación que ocurre hoy en el área metropolitana, por muchos motivos. Uno de ellos es definitivamente institucional, entre el transporte público, entre los grandes ejes de transporte público y el transporte de última milla. Lo que termina pasando es que quizás nosotros tenemos ejes con buena frecuencia o lo que fuera, pero llegar a la casa desde esos grandes corredores de alta frecuencia, alta demanda, está todavía poco resuelto, y quizás ahí vos decías, bueno, hay un montón de dispositivos de movilidad que pueden dar solución a esa última milla. El auto es uno. Me interesaba ver tu visión, la visión de la compañía, digamos, en ese sentido, de cómo ayudar a ese transporte de última milla. Sí, a ver, ponemos el foco en lo metropolitano porque estamos hablando de la ciudad, pero me parece que, y no es porque esté Eva acá, pero el área de transporte del gobierno en la ciudad, por lo menos en la experiencia nuestra, está muy comprometida con esta integración. A mí me parece que el tema quizás va un poco más arriba, que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? De como que tenemos como sociedad. Obviamente hay una infraestructura que te va a ayudar a cambiar una cultura, pero también tenemos una cultura de cómo nos movemos, qué hacemos. La empresa nuestra está muy influenciada por la cultura japonesa, y lo que uno puede aprender principalmente de la cultura japonesa, estamos en las antípodas, no solo geográficamente en todos lados, es que con pequeños cambios particulares que uno haga, pensando siempre en el otro, pensando en la comunidad, puedes lograr una transformación enorme a nivel social, ¿no? Entonces me parece que la forma en que nos movemos, de vuelta, saco de lado el tema de infraestructura, de transporte, que claramente es algo que nos falta desarrollar, pero también tenemos que pensar cómo nos movemos como sociedad y a partir de ahí pensar esa integración. Yo creo que los diálogos, por lo menos nuestra experiencia, tanto con el gobierno de la ciudad, la provincia, nacional, no de esta administración, de todas las que han pasado, siempre es bueno, siempre está la intención de querer hacerlo, pero bueno, me parece que tendríamos que poner el foco un poco más en cuáles son esas prioridades, entendiendo la importancia que tiene el transporte en la calidad de vida de las personas. Y después, bueno, vendrá todo un cambio tecnológico que ya, como decía antes, me parece que es imparable, y de vuelta, desde un punto de vista optimista. Yo creo que lo que viene es bueno, creo que lo que viene es mejor, creo que somos responsables del uso que hagamos de la tecnología y estoy convencido que eso va a ser bueno, pero bueno, como todo momento de transformación y de cambio, hay todavía muchas cosas que ajustar, pero me parece que el camino está marcado. Y yendo concretamente a tu pregunta, también soy optimista con los desarrollos que está habiendo en cuanto al transporte de última milla. Ahí quizás requiere así un poco más de coordinación entre todas las iniciativas que hay y todo el tejido de transporte público para poder optimizarlo, pero me parece que es una cuestión de pensar un poquito más a largo plazo, de planificarlo y empezar desde lugares como estos a, no te digo a discutir, a intercambiar ideas y a ver cómo hacemos para que cada uno ponga lo mejor, para que esto en definitiva termine redundando en una mejora para la comunidad. Totalmente. Bueno, dado que estamos en tiempo, les voy a dar 1 minuto a cada uno para que digan lo que quieran decir sin mi bajada de línea, o sea, lo que quieran. 1 minutito para cerrar. Y terminamos casi en tiempo, increíble. Estaba en la metodología, te digo, no la leíste. No, simplemente poner énfasis en las ventajas que estamos perdiendo con esto, y también en este caso particular, el rol del sector público en esto. Me parece que a veces como no se conocen estas cosas dentro del sector público, no está o las urgencias de otro tipo, digamos, lo impiden, no se empujan. Pero creo realmente que
tenemos que hacerlo porque estamos perdiendo recursos, perdiendo oportunidades y perdiendo posibilidades de hacer cosas mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Eva, si querés seguir con el... En mi caso, volver digamos, a celebrar este intercambio de opiniones me parece que es clave, como creo que en esta mesa representante del sector público, creo que también la coordinación con el sector privado y con otras instituciones como son AUBASA, AUSA, o empresas del Estado, o entes del Estado, o universidades, o sea, el área académica también puede aportar mucho en materia de información, de lo que va a ser la transformación de la movilidad. Estoy convencida que la academia también colabora mucho en esto y sí, como sector público a veces puede ser que haya otras urgencias, pero la visión creo que está. También tengo como Santiago una mirada positiva y muy optimista hacia adelante. Estoy convencida de que la tecnología nos va a brindar herramientas para generar una movilidad más sustentable y más segura, que es lo que buscamos para nuestras ciudades. Gracias. Bueno, redondeando un poco la idea, me parece que estamos en un momento de cambio único, me parece que tenemos que disfrutarlo e involucrarnos, y así como hace 20 años apareció Internet y nos transformó el mundo de un día para el otro, y hoy estamos viviendo esa consecuencia, ¿no? Creo que el advenimiento de Internet fue algo importantísimo que vivimos todos los que estamos acá. El próximo cambio creo que va a venir por el lado de la movilidad, y retomando un poco la idea que decía antes, me parece que es fundamental que tengamos la capacidad como sociedad para hacer un cambio cultural, arrancando desde lo particular, que cada uno pueda hacer su aporte pensando en qué pequeño cambio podemos hacer en cómo nos movemos todos los días, pensando siempre en el otro, pensando comunidad. Y así me parece que vamos a lograr sacar un mayor provecho de todo este cambio que ya está funcionando y que en definitiva va a ser bueno para todos. Por último, sí, en línea con lo que mis compañeros de panel han expuesto, la importancia de apostar a un planeamiento de transporte, a una mejora de la infraestructura vial de transporte público y a una planificación que es un proceso obviamente que lleva tiempo. Es una política de Estado central, pero que es el camino, entiendo, irreversible para poder coexistir con la necesidad de movilidad de todos los habitantes de áreas de la densidad que tiene Buenos Aires. Así que bueno, estar satisfechos con lo hecho, pero desafiantes hacia lo mucho que hay que hacer. Bueno, por mi lado simplemente agradecerles especialmente a los panelistas por el aporte de cada uno, por el diálogo tan interesante, a todos ustedes por haberse quedado. No voy a ir en contra del hambre de cada uno, que seguramente están desesperados por almorzar, así que vamos a cerrar el panel y nuevamente muchas gracias.